Bueno, Héctor Caballero, ¿qué opinión le merece todo esto? Porque está involucrado concretamente la ciudad de Rosario, ¿no? No, el problema es el siguiente. El BMR, Mandato Sin Negocio, existe. Es una institución que existe y BMR, quiere decir Banco Municipal de Rosario, Mandato Sin Negocio. Uno de los objetivos que tiene es justamente organizar fondos fiduciarios. Fundamentalmente, ¿qué es lo que puede y debería hacer? Puede, por ejemplo, el plan de cloacas de la ciudad de Rosario, que es un plan que la ordenanza de mi autoría, la administra BMR y Mandato y Negocios. ¿Qué es lo que hace? Es la que, digamos, tiene que cumplir con la ley, en este caso provincial 5.188, tiene que cumplir con la ordenanza de obras públicas. Yo soy presidente de la Comisión de Obras Públicas. Entonces, administra toda la realización del plan de cloacas, plan solidario e integral de cloacas, y tiene que llamar a licitación. O se llama a licitación. Y ni siquiera yo estoy de acuerdo con la otra variante que planteaba el doctor Oroño, que es el concurso, que existe, pero para un determinado monto mucho menor. No sé si me explico. Tiene que llamar a licitación, no a concurso. Y más en una obra de este tipo. Entonces, la licitación no se puede eludir, se tiene que llamar a licitación. Si se ha realizado un contrato para hacer una obra pública por parte de BMR y Mandato sin licitación, se está incumpliendo la ley de obras públicas y la ley de control, que creo que era 12.510. O sea, concretamente habría que ver ese contrato que se hizo, porque no se puede eludir la licitación. De todas maneras, eso es con respecto a BMR y Mandato, que es un organismo dependiente del Banco Municipal. De todas maneras, de cuando tenía la mayoría automática, y esto proviene de la gestión del doctor Wiener, no del doctor Usandizaga ni de mi gestión al frente de la Intendencia, se crearon una serie de sociedades del Estado, un engendro para evitar la licitación. Entonces, por ejemplo, usted habrá ido hace 2 años a la Florida y se encontraba con un montón de banderas de propaganda de una empresa de deporte. A mí me llamó la atención, pregunté cómo se había embanderado. ¿Por qué? Porque yo no tenía, digamos, la información de que hubiera llegado una licitación para hacer esa publicidad. Entonces lo que se me contestó es que la Florida se formó una sociedad del Estado que no tenía ninguna obligación de llamar a licitación. Y las banderas, que la leyó todo, es una empresa conocida de ropa deportiva de la ciudad de Rosario, era de un familiar del secretario de Deporte de ese entonces. Y no se hizo licitación. Una situación similar sucedió con el Patio de la Madera también, por ejemplo, que como es otra sociedad que está ajena, lo que ocurrió también es lo siguiente. Por ejemplo, se instaló una empresa internacional de comidas rápidas en una parte y bueno, se hizo sin pasar por el régimen licitatorio. Entonces, esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que el BMR y Mandato haya hecho esto. Hay que analizar el contrato porque la provincia no puede hacer tiene que cumplir con la ley de obra pública y con la ley de control del Estado. Por lo tanto, tiene que llamar a licitación sí o sí. Y si realmente se va a entregar una obra pública por contratación directa, se está violando ambas leyes. Tigre, entonces, es de uso y costumbre el mecanismo, el fideicomiso, la razón de ser de esta empresa desde larga data. Lo que no estaría en regla es el no llamado a licitación. Exactamente. Es eso. Vos podés dar a administrar, nosotros, suponete el fondo, ¿por qué el fondo? Porque todos aportamos.
En este caso, por ejemplo, de cloaca aporta, la municipalidad, aporta la provincia con los materiales y aportamos nosotros los vecinos pagando por contribución y mejora. Está bien, pero yo entiendo esa figura porque acá se está haciendo algo en la ciudad de Rosario, alguien tiene que administrar eso, pero lo que estamos hablando puntualmente, creo que es la denuncia concreta, es la redacción del Ministerio de Ordenación. Pero además la no licitación. Acá se tiene la obligación de hacer la licitación por el cumplimiento de la ley de obra pública y el cumplimiento de la ordenanza de obra pública. Aparte hay otras ordenanzas de presupuesto, de contabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, esto es así. No pueden, no pueden. Supuestamente el Estado ni una virome puede comprar sin licitación. Exactamente, ahí sí, las virome puede ser por concurso de precio, porque es menor el monto, porque es menor el monto, ¿me entendés? Pero una obra pública se tiene que hacer sí o sí la licitación. ¿Recordás algún antecedente y si no se está violando la ley? De alguna denuncia reciente que esté emparentado con algo de esto? ¿Recordás? No, para mí es una novedad. Y me alarma que el fiscal de Estado, que ha sido un funcionario político de la administración Wiener y de la administración Lichi, que es el doctor Pablo Saccone, me llama poderosamente la atención porque él ha trabajado en la subsecretaría de gobierno de la Municipalidad de Rosario y me parece que no hay explicación, no hay forma de eludir la licitación en la obra pública. Si se ha hecho un contrato obviando la licitación para el otorgamiento de la obra pública, es un contrato nulo. ¿Por qué es nulo? Porque está en contra de las leyes vigentes que determinan que por encima de determinado monto, como es una refacción de este tipo, tiene que llamarse licitación. Bueno, cambiemos de tema porque lo invitamos para hablar un poco de la campaña, ya quedan las últimas horas para ir contando cómo se viene esto. ¿Qué está palpitando ustedes del Frente Justicialista para la Victoria? Esto de que, bueno, las encuestas que lo están posicionando un poco mejor a Perotti, ¿cómo lo están viviendo ustedes en el territorio? Nosotros, nosotros estamos recorriendo intensamente la provincia y la verdad que la gente realmente hemos tenido un crecimiento muy importante que uno lo nota en la cantidad de gente que va a las actividades, en el entusiasmo que tiene en todas las actividades, y uno ve que está creciendo, que cada vez más la cantidad de gente, que cada vez es mayor la participación de gente, el requerimiento de volantes, de afiches, de todo, que no alcanza para nada, la gente se bandera. Yo anoche lo decía, terminé de recorrer todos los pueblos del departamento casero a las 11 de la noche, me esperaron hasta las 11 de la noche, no había comida, no había nada, y estuvimos hasta las 12:30 de la noche y la gente atendía y preguntaba, etcétera. En un pueblo de 1850 personas había 90 personas, 95 quedaron al final. Entonces, yo lo que quiero decir que veo que nosotros estamos creciendo, pero por varios motivos creo que crecemos. Primero, nosotros largamos muy tarde y por lo tanto tardamos en tener presencia real. Hoy en estas elecciones tenemos la presencia que no habíamos tenido en las PASO, en primer lugar. Segundo lugar, yo creo que hay una diferencia fundamental con las otras dos fórmulas que tienen posibilidades. Nosotros planteamos una ideología muy clara, muy clara. Decimos, bueno, nosotros tenemos como orientación la justicia social, que traducida a la práctica es la igualdad, no de oportunidades, sino en la realidad que tienen los santafesinos de tener las mismas condiciones, ya sea en un municipio, en la provincia, etc. Entonces, tenemos que darle, ¿no es cierto?, obra pública, etcétera, a aquellos que no tienen, a los que no tienen agua potable, a los que tienen cloacas, que no tienen obras de prevención contra inundaciones, bueno, todo lo que es de competencia provincial, justicia, policía, obra pública, mantenimiento de caminos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos un método para llevar adelante que es la descentralización con los 363 municipios y comunes, ya dijimos, nos vamos a eliminar los nodos, nos vamos a eliminar porque lo único que son es ponerle un eslabón más a la cadena burocrática, los vamos a eliminar. Además, es un refugio de gente que no llega a un cargo en general y lo nombran ahí. Y es la persona que fue elegida por el pueblo, el intendente o el presidente comunal, tiene que ir a gestionar frente a uno que no lo eligió nadie, y que es una valla más que tiene que sortear el que gestiona para llegar al que decide. Entonces,
Eliminamos y descentralización. Y después hablamos de los problemas de la educación, sobre todo con la combinación con el trabajo a nivel primario, a nivel secundario, en todos los niveles de responsabilidad, que realmente es revolucionario. Yo diría que es normal para el mundo moderno, pero es revolucionario para la concepción vetusta de la educación que se tiene, que ni hay una ley de educación en la provincia. Te demoro un minuto. Y por último tenemos una fórmula, tenemos una fórmula que te lo dice la gente, no lo decimos nosotros, es lejos la mejor fórmula, medida en términos personales y no colectivos. Es decir, si vos tenés una persona que fue 3 veces intendente de Rafaela, no seguido, sino en forma alternada, que fue ministro de la producción, que un tipo que fue a estudiar al exterior, que vos hablas de producción y prácticamente nadie sabe nada o sabe muy poco de producción, y es una persona que está imbuido y que está convencido que la única manera de llevar adelante un Estado provincial como Santa Fe es fomentar permanentemente la generación de empleo a través de la producción y el desarrollo tecnológico. No es común esto. Entonces empezó a tener respeto, empezó a ganarse un lugar esta fórmula. Hoy me decía Perotti justamente que no solamente el saldo del gobierno del socialismo deja inseguridad, sino deja también, calcula 3.000 millones atrás, si me permitís, los números. Sí, a eso quiero tomar. Mira vos, hablamos del cumplimiento de las leyes. La ley orgánica de municipalidades, la ley provincial 2756, dice que antes del último día hábil de abril tenés que mandar el presupuesto ejecutado del año anterior. O sea, que a fines de abril de este año tendría que estar el presupuesto de la Municipalidad de Rosario ejecutado del 2014. No está. ¿En qué mes estamos? En junio. ¿Sí? No está. La provincia de Santa Fe, lo mismo. Tendría que tener, ya no solamente por la ley orgánica de municipalidad, sino por la ley de responsabilidad fiscal de la nación, de la cual la provincia de Santa Fe está adherida, no está. Entonces, lo que te dio Perotti a vos es la estimación que nosotros tenemos de cuál puede ser la deuda, porque lo van a publicar después de las elecciones, cosa que nosotros no podemos determinar qué, no solamente cuál es el incremento del déficit económico y el déficit financiero, sino que lo más importante, que es la deuda flotante, porque la deuda flotante es lo que vos pateás para adelante, que tenés más de 60 días y no lo pagás, y después va a ser un contrato a tasas de intereses onerosas para pagar lo que no pagaste. Entonces, esto es grave lo que está pasando, es grave. Aparte lo grave también. Porque es el incumplimiento de la ley, que si vos vas a administrar por 4 años, yo le decía a varios intendentes, si vos vas a administrar por los 4 años, vos querés saber, cuando te presentás a elecciones para administrar los próximos 4 años, cuál es la situación de la municipalidad, de la provincia, cuánto se debe, qué deuda flotante tiene. Todo eso, a ver, yo lo que me llama la atención es que teniendo mayoría el justicialismo en esta oportunidad, con la Cámara de Senadores y Diputados, no se ha puesto en funcionamiento la famosa comisión de Contralor que tenía que haberse puesto ya en la época que estaba Mercier, digamos, del senador, que fue uno de los impulsores de esa medida, que ahora que tiene la mayoría no se instaló, y que es la rendición de cuentas que tiene que hacer la provincia, y como está diciendo usted, en este tema puntual, y agreguemos también en el tema de la ley de emergencia de seguridad, que no se hizo ninguna rendición, cuando establecía que mensualmente el ministro tenía que entregar, que tenía que ser conformado la comisión cameral de Contralor y seguimiento de cómo se gastaron estos dinero que se le autorizó para que se compre sin licitación porque había una emergencia, y nadie controla. Sí, pero para que se compre sin licitación, los elementos que tenían que ver con la seguridad. Bueno, se ha comprado algunas cosas y también se ha abusado porque se han comprado otras cosas que no eran elementos necesarios. Bueno, eso es cierto, pero yo lo que digo, usted que va a volver a ser, digamos, legislador ahora provincial, ¿se va a comprometer a que se pongan en marcha todas estas comisiones, se investigue para atrás, se revise todo lo que se hizo en seguridad? Porque se han comprado muchas cosas que no eran necesarias, que no se aplicó realmente, no se cumplió en todo su aspecto la ley. Y no se compraron otras cosas que son ultra necesarias. Por ejemplo, el problema fundamental de la tecnología que tienen que tener las fuerzas policiales y la inteligencia criminal no se ayornaron en ese sentido, teniendo la posibilidad
de transferir tecnología. Hoy no se puede actuar, digamos, en la investigación criminal y en la acción operativa de una fuerza que tiene que prevenir, disuadir o reprimir el delito sin la tecnología. Hoy la tecnología prácticamente te indica todo. Nosotros estamos hablando con los handy y eso, que los delincuentes te interfieren y se meten adentro de la frecuencia. Sí. Cuando todo, la mayoría de las provincias, la propia Policía Federal, tiene encriptado todo esto. Bueno, ahí está. Así que vos no te pedís. Bueno, pero usted habló justamente del proceso esto de la comunicación encriptada, que acaban de comprarla, Echaniz, que era el hombre cuestionado, que acaba de hacer un convenio de 38 millones de pesos, sin licitación, amparándose en esta ley, cuando se dicen que el producto comprado no es el mejor, que había otro que era mejor y más barato. Realmente eso alguna vez se va a controlar, porque parece como que bueno, ya se fue el gobierno, nadie investiga. Mira, Carlos, si algo sé yo es controlar. Y esa es una de las funciones fundamentales de la legislatura. Por empezar con el presupuesto. Primero, cuando se elabora el presupuesto, que responda, no que te lo manden un mes antes y te exijan aprobarlo al libro cerrado. No. A mí me tienen que convocar, como los otros legisladores, o por lo menos por bloque, para consultarlo previamente que se va a realizar un presupuesto. Porque nosotros recomiendo, también somos voceros de una serie de obras que nos explican las que pueden hacer y las que no pueden hacer cuando se realice. Y segundo, que generalmente se hace muy poco, es controlar el presupuesto ejecutado. ¿Sabes por qué? Porque son maestros, y hay algunos que han estado en la Secretaría de Hacienda acá que son maestros en lo que te voy a decir. Asignan presupuesto a obra, que voy a decir, pero ¿cómo? Esta obra vale 20 veces más, ¿por qué tiene esta asignación presupuestaria? Después, ¿qué es lo que pasa? Esa obra no se hizo. No es que se robó la plata, sino que se mandó ese dinero a rentas generales para tapar el déficit, y ya estaba puesto para eso. La subejecución, eso es directamente la no realización. Sí. Después viene la subejecución, que está calculada. Es decir, yo si subejecuto las obras públicas, por ejemplo, una obra plurianual, puede ser un acueducto, puede ser un aliviador de obras contra inundaciones. Si yo calculo que te lo voy a hacer en 4 años, el acueducto de Gran Rosario estuvo 4 años en el presupuesto, hay 8 años y no está terminado la primera etapa. Bueno, pero a ver, si uno mira esto de mirar para atrás los presupuestos, uno que ha hecho números, ya ha buscado alguna información, en la mayoría de los presupuestos que tuvo la gestión socialista, nunca superó el 50% de ejecución presupuestaria en materia de inversión en obras públicas. El 47, el 45, el máximo creo que llegó al 50, pero no pasó nunca. Entonces, esa masa de plata que estaba prevista en el presupuesto, la mitad fue a rentas para pagar gastos generales, mayores viáticos, mayores publicidad, aumentar los costos. Así es. Ahora, así es. Héctor, y por eso no avanzaron en obras clave que se anuncian. Vos vas a la autopista tercer carril, vos lo viste. Pero ese es el anuncio publicitario. Ahora, Héctor, el otro día iban a inaugurar el acueducto de Gran Rosario. Sí. Mirá, para lo que entendemos, teníamos una bronca que no veíamos ni a 2 milímetros, porque el acueducto, lo que se iba a inaugurar teóricamente, que lo iba a denunciar si lo inauguraba, es la primera etapa, que lo cual es positivo, la toma de agua, la planta potabilizadora que está en Circunvalación y Boulevard Rondó, la mitad iban a inaugurar, que yo tenía el informe de los propios ingenieros que están trabajando ahí adentro, ¿no es cierto? Que me decían, no se puede inaugurar, va a estar finalizada eso en septiembre. Y la primera etapa son además 1.700 metros que llega, digamos, el caño que se construye, que no es un caño sino una construcción, hasta en la intersección de la Circunvalación y Autopista Santa Fe, 1.700. ¿Saben cuánto es la segunda etapa? De ahí, de Autopista Santa Fe a Provincia Unida, 13.000 metros. ¿Vos escuchaste hablar algo de eso? Nada. Y la tercera etapa es toda la zona sur de Provincia Unida. Ha inaugurado, me acuerdo de la gestión anterior, tres veces el pedacito de Wilray
Oroño, Wilrey hacia la costa, el parque ese pedacito duró 3 meses. El parque industrial que no tiene lugar fijo y que se llama... eso ahora, mi pregunta era la siguiente. Rapidito, vos que fuiste diputado nacional, ¿el presupuesto a nivel nacional también se convoca y se guardan las formas que vos decís que se debe guardar acá en la provincia? Mira, yo te digo, a mí me da vergüenza hasta contarlo, no sabía la vergüenza cuando lo hice. Yo asumí el 10 de diciembre, el 20, 21 de diciembre, yo asumí en el 99, sí. Paré la sesión de presupuesto. Si a mí no me traían las planillas complementarias de obras públicas, paralicé la votación. Se fueron en primero y al primero que lo trajeron a mí todo caliente, me acuerdo que estaba. ¿Por qué? ¿Cómo iba a votar yo un presupuesto tanto para obras públicas? Teníamos La Picasa en ciernes, teníamos Benincue en ciernes, teníamos Arroyo Cañada de Gómez en ciernes, teníamos todo en ciernes, y yo cómo iba a votar el presupuesto si no sabía si tenía las asignaciones para solucionar los problemas. Dice, está, no, después descubrí que varias no estaban, y entonces se discutí y se rehizo. En eso hay que ser muy estricto, y para eso no hace falta ser doctor en ciencia económica ni contador, es mejor si lo sos, ¿no? Pero una vez que te familiarizaste con el presupuesto hay que hacerlo. Yo lo hice cuando era diputado nacional, por lo menos en lo que respectaba a mi provincia.